Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Humanidades, Carrera Licenciatura en Comunicación Social, Cátedra Teoría de la Comunicación Social 1, Unidad 3, Blanca Muñoz, Teoría Crítica y Sociedad de Masas. Escuela de Frankfurt, primera generación, segunda parte. Teoría crítica o a la búsqueda del sentido. Las aportaciones primordiales de Horkheimer se compendian en: la preocupación epistemológica y metodológica, resulta ser determinante. Horkheimer fundamentará la distinción básica de la escuela entre razón crítica y razón instrumental, diferenciación esencial a la hora de constituir los núcleos de investigación y de método, introduciendo, en este punto, una revalorización de lo cualitativo frente a lo cuantitativo. A partir de esta revalorización, el enfrentamiento con el positivismo se interpreta no tanto como proceso lógico como resultado y consecuencia sociopolítica. La autopresentación del positivismo como metodología experimental, acentúa el carácter instrumental de la razón. Por consiguiente, esa racionalidad instrumental acaba siendo el instrumento de la dominación colectiva. Destrucción de la naturaleza, bajo los principios de la ganancia y explotación del ser humano revestida de la retórica de la eficacia y la utilidad, son producto del instrumentalismo convertido en proceso científico y tecnológico. De la crítica al positivismo, Horkheimer pasa a las consecuencias sociopolíticas que la razón instrumental conlleva. La experiencia del nazismo, como compendio de la acción de una racionalidad administrada y planificada en función de una dominación eficiente, es el punto de inflexión que conduce a Horkheimer a sus continuados estudios sirviéndose del psicoanálisis sobre la estructura de autoridad, y su paso a autoritarismo, así como su transmisión en la familia. El nazismo y el fascismo constituyen fenómenos sociopolíticos, en los que el poder y la conciencia funcionan al unísono. El sistema de prejuicios articula unos tipos de caracteres, que son el sustrato profundo para el triunfo del autoritarismo y de los más temibles movimientos de masas. Sin embargo, con la desaparición del nazismo de Hitler no desaparecen los procesos de autorismo latente. Al contrario, la cultura de masas y la sociedad capitalista de consumo representan el renacer de la razón instrumental que convierte a los sujetos en objetos y a los objetos los sitúa como las finalidades de la vida humana. La sociedad de consumo de masas, por tanto, es la que altera el esquema medio-fin, haciendo que los medios parezcan los fines y, a la inversa, los fines y objetivos de una existencia realizada, amistad, conocimiento, realización, los vuelve medios para el consumo de productos serializados y homogeneizados en los que el individuo deberá encontrar su ser. Sin embargo, Horkheimer no queda en la mera denuncia de la dialéctica de la alienación. Siguiendo su revisión epistemológica, del papel de la filosofía y de la ciencia social en un proyecto que no sea el de la dominación, será quien establezca lo que debe entenderse como la función social de la teoría. La teoría crítica, entonces, reclama una vuelta a la razón especulativa que el positivismo intentó eliminar bajo la etiqueta de metafísica. Para Horkheimer, la necesidad de una antropología crítica que reinstaure al ser humano en su lugar histórico, pasa por la emancipación del subjetivismo, casi autista en el que el consumo ha confinado al individuo, y por la reinstauración de aquellas posiciones intelectuales, incluidas la metafísica, el arte o la teología, que han impulsado al ser humano hacia su liberación. La búsqueda del sentido, como afirmaba Horkheimer, es prevenir que el principio de dominación no triunfe en la historia, y de aquí la responsabilidad de la filosofía ante el sufrimiento del mundo. Teodoro Adorno es considerado como el coautor con Horkheimer de la creación epistemológica, metodológica y temática de la teoría crítica. No obstante, Adorno se significa dentro del conjunto de miembros de la escuela, por su interés no solo por problemas sociales y culturales, sino, también, por sus indagaciones sobre estética, especialmente de carácter musical. Pero, sobre todo, en la obra de Adorno, se encuentran la generalidad de los temas que han dado su significado a la filosociología frankfurtiana. La personalidad autoritaria, el nuevo modelo cultural pseudoculto, el funcionamiento de las masas en el nazismo y en la posterior sociedad postindustrial, y, a la par, los problemas estéticos que afectan a la creación artística y musical, son los fundamentos teóricos propios que definen las preocupaciones centrales de Adorno y de la escuela. Hay, por tanto,
una identidad entre la obra de Adorno y lo que después se ha considerado como las contribuciones de la teoría crítica a las áreas de la filosofía y de la sociología. El recorrido por la producción intelectual adorniana es buena prueba de esto. Kierkegaard. Construcción de lo estético, en 1933, Dialéctica de la Ilustración, en 1947, La personalidad autoritaria, en 1950, Mínima Moralia, en 1951, Sobre la metacrítica de la teoría del conocimiento, en 1956, Tres estudios sobre Hegel, en 1957, La ideología como lenguaje, en 1964, La disputa del positivismo en la sociología alemana, en 1969, Dialéctica negativa, en 1966, Teoría estética, en 1970, aparte de otros escritos sobre música y cultura de masas como Filosofía de la nueva música, en 1949, Disonancias, en 1956, o Prismas. Crítica de la cultura y la sociedad, en 1955. La ingente producción de Adorno refleja la evolución teórica y vital de la escuela. Se puede afirmar, en suma, que puede considerarse el desarrollo de los intereses intelectuales del autor de Frankfurt como la síntesis más perfecta del proyecto crítico. Las obras de Adorno y de Horkheimer se entrecruzan en muchas de sus propuestas. Sin embargo, Adorno aportó una temática propia original no solo por sus contenidos sino, también, por sus posteriores influencias. En este sentido, una posible síntesis de sus aportaciones, dada la complejidad del pensamiento del autor crítico, sería la siguiente: en un primer momento, habría que hablar de la revisión noseológica de una serie de filosofías en las que el subjetivismo deviene en irracionalismo, como subraya Adorno, la ideología como lenguaje, el existencialismo religioso, de Kierkegaard, la fenomenología de Husserl, sobre todo, la filosofía de Heidegger al acentuar la existencia abstracta del sujeto y diluir los aspectos histórico-objetivos conducen a una ontología del ser en la que el absurdo finaliza siendo el sentido y fin de la vida humana. Filosofías de la vida, en consecuencia, que apelan a lo instintivo como liberación en un ser para la muerte que será el caldo de cultivo de políticas de expansión militar. El subjetivismo y el positivismo, tal y como lo analizó Horkheimer, en último término representan las dos caras de la misma moneda, la voluntad de dominio, ya sea sobre los otros o sobre la naturaleza. De aquí que, para Adorno, en ambas posiciones se finaliza en una mitologización del pensamiento que queda detenido y confinado sobre sí mismo, sin capacidad para percibir y comprender a los otros, considerados enemigos. A partir del replanteamiento de las ontologías mitologizadoras, Adorno emprenderá un camino de revisión de los procesos de mitologización en los que se ven inmersas formas específicas de pensamiento y acción. La dialéctica de la Ilustración, así, resulta paradigmática. Un pensamiento que situaba los ideales de progreso, de educación y de igualdad como ejes históricos acaba, con la consolidación del capitalismo industrial, justificando la administración científica de la muerte al devenir en razón instrumental en la que el progreso se confunde con la técnica, la educación en mera formación de la nueva mano de obra y la igualdad se identifica con uniformidad que posibilidad del consumo. La razón histórica ilustrada, al convertirse en razón instrumental, da paso a su propia negación mediante la conversión de una razón planificadora en la que el dominio aparecerá unas veces con su cara amable y, otras, endurecido por sus propias contradicciones. El después de Auschwitz es el hilo teórico de la reflexión de Adorno porque antes del después han existido unas causas, que son las que directamente condujeron al nazismo. El nazismo se convierte en el punto de inflexión para comprender globalmente la mitologización, en cuanto parálisis de la razón y del pensamiento, sociopolítica y cultural. Pero el nazismo no es considerado como excepción histórica. Al contrario, este es solo un momento histórico de la irracionalidad devenida en política de poder. La irracionalidad se caracteriza porque tiene muchas caras y procesos. En última instancia, la capacidad para anular la conciencia crítica, destruir la capacidad causal del pensamiento y extinguir en la masa el anhelo solidario de una sociedad mejor, tiene que seguir considerándose secuela histórica del nazismo. Es por ello, por lo que a la teoría crítica le interesa de una manera tan esencial la génesis de la sociedad de masas y, básicamente,
su ideología justificadora, la cultura generada por los mensajes artificialmente construidos de los sistemas y canales de la comunicación de masas. La pseudocultura resulta la estrategia primordial e imprescindible para disolver la conciencia crítica colectiva y consolidar un orden mitológico de comprensión de la realidad. La sociedad de masas, entonces, se entiende como la continuidad de la política mitologizadora y mitologizante. Por ello, es tan necesaria la introducción de la obra de Freud y en concreto su metapsicología expuesta preferentemente por el creador del psicoanálisis en su Psicología de masas y análisis del yo. Conjuntamente con Marx, Freud proporciona un sistema global explicativo y epistemológico que interroga a las apariencias para llegar al ser, siguiendo el clásico proyecto liberador heredado de Grecia. La metapsicología es la llave que abre los oscuros y confusos dominios de la relación entre líderes y multitudes. Para Adorno, la industria de la cultura y de la comunicación permite el estudio objetivo de las bases materiales de la ideología. La ideología se transforma en industria, pero industria de la conciencia puesto que son las psicologías sociales las que entran como productos en el mercado del ocio y del consumo. En esta industria ideológica, sin embargo, se hace imprescindible excluir los elementos estéticos e intelectuales que manifiestan un sentido crítico hacia el status quo. La pseudocultura, en cuanto desvirtuación y debilitamiento de los procesos educativos y culturales, es una consecuencia de esa tecnologización, con métodos de persuasión y manipulación, de las psicologías sociales. El resultado final, será la formación de una cosmovisión colectiva en la que la personalidad autoritaria caracterizada por la sumisión con los poderosos y la humillación y crueldad hacia los débiles aparece como propia del ciudadano normal. La irracionalización colectiva de la sociedad de masas conlleva fuertes componentes de autoritarismo, en el que aún perviven herencias del nazismo. La xenofobia y la misoginia, por ejemplo, se fomentarán políticamente en momentos de crisis económicas y sociales a través de los mensajes de la cultura comunicativa y en función de los objetivos coyunturales del sistema de las corporaciones transnacionales. En la dialéctica negativa y en la teoría estética, Adorno establece su posición intelectual. Ambas obras escritas en el final de la vida del autor de Frankfurt, la dialéctica negativa está fechada en 1966 y la teoría estética apareció póstumamente en 1970, significan el replanteamiento del concepto de dialéctica crítica. Así, frente a la alienación y a la cosificación de la conciencia, tanto individual como colectiva, la teoría debe actuar desde la negatividad, es decir, desde un uso crítico de la razón no reconciliada con lo que es. La praxis, pues, no puede resignarse ni someterse a ningún principio de dominación. La razón crítico-dialéctica, por tanto, deberá expresarse en unas prácticas en las que la negatividad sea el proceso en el que se sospeche de la identificación y de la identidad con aquello que es irreconciliable con la propia razón. Para Adorno, la dialéctica de las contradicciones es el significado de la filosofía de la negatividad. El después de Auschwitz, con el que se cierra la dialéctica negativa, no es sino el proyecto de una nueva forma de hacer no solo poesía, como afirma Adorno, sino especialmente una nueva visión de la filosofía y de la ciencia social que no sean cómplices con el espectáculo del sufrimiento humano. Herbert Marcuse representa el miembro más activo con los acontecimientos históricos concretos. Su incorporación a la escuela data del año 1933, emigrando al año siguiente a los Estados Unidos. País en el que permanecerá y en el que llevará a cabo la gran mayoría de su producción intelectual. Su influencia sobre los movimientos estudiantiles y juveniles le dio una popularidad que, en gran medida, impidió la valoración objetiva de una de las contribuciones más relevantes de la teoría crítica. Entre sus obras más fundamentales están, Ontología de Hegel y Teoría de la Historicidad, en 1932, Tesis de habilitación dirigida por Heidegger, Razón y Revolución, en 1941, Eros y Civilización, en 1953, El marxismo soviético, en 1958, El hombre unidimensional, en 1964, Crítica de la tolerancia pura, en 1965, El final de la utopía, en 1967, Psicoanálisis y política, en 1969, La agresividad en la sociedad industrial avanzada y otros ensayos, en 197 litros 1,
Contrarrevolución y revuelta, en 1972, Filosofía estética, en 1972, Estudios sobre filosofía crítica, en 1973, y Medidas de la época, en 1975, aparte de un amplísimo conjunto de conferencias, colaboraciones en libros y artículos sobre problemas de actualidad. En resumen, Marcuse es el mayor exponente del compromiso de la teoría crítica con los problemas de la sociedad contemporánea y su influencia en este aspecto será fundamental. Es actualmente indudable, que fue Marcuse quien reintrodujo a Freud como núcleo revitalizador del análisis sociopolítico. La crítica de la sociedad postindustrial y su poderosa superestructura ideológica pasa por la reinterpretación no solo de Hegel y de Marx, en sus primeras obras y, sobre todo, en Razón y Revolución, sino que la dialéctica social no puede olvidar el determinante componente inconsciente que actúa en la conducta colectiva. Para Marcuse, la sociedad constituida ha roto los vínculos entre eros y thanatos. El principio de realidad, al sustituir al principio del placer y de creatividad, ha conducido históricamente a un sistema de represión global en el que la gran sociedad administrada del siglo XX es su máxima representación. Es por ello, por lo que la crítica de la sociedad de masas no puede hacerse solo desde sus estructuras sociopolíticas y culturales, sino que es precisa la revisión de la lógica de la dominación del inconsciente social que se articula a través de una desublimación represiva en la que la realidad y el sujeto quedan reducidos a simples instrumentos de producción y de consumo. Desublimación represiva y racionalización tecnológica serán los pilares sobre los que se asentará la sociedad unidimensional. La sociedad unidimensional, es definida por Marcuse como la sociedad sometida a la continua fetichización y alienación de sus miembros. En este sentido, resulta ser una sociedad en la que la razón instrumental ha logrado, mediante una utilización ideológica de la ciencia y la técnica, un impresionante poder de transformación de las necesidades y motivaciones de los individuos, y en este punto hay que situar el triunfo y pervivencia del sistema. Para Marcuse, el individuo unidimensionalizado es aquel que percibe y siente como suyas las perspectivas y necesidades que los mecanismos publicitarios y de propaganda le prescriben. La sociedad administrada, ha conseguido establecerse no tanto en estructuras exteriores al sujeto sino que la unidimensionalidad se mueve en una doble dimensión psicológica, la sobrerepresión y los esquemas de asimilación e introyección de los controles sociales. A partir de aquí, desaparece la bidimensionalidad, es decir, la capacidad del sujeto para percibir crítica y autocríticamente su existencia y su sociedad. En consecuencia, la culminación de la irracionalidad en la sociedad de consumo de masas será la que bajo la aparente comodidad del bienestar y la felicidad organizada destruya los vínculos de interpretación causal e institucionalice un comportamiento colectivo en el que la desindividualización del ciudadano, pese a la propaganda del individualismo, sea su efecto más evidente. Frente a esa administración global de la existencia, que supone el modelo ideológico de la unidimensionalidad, Marcuse propone una salida de esa conciencia infeliz generalizada. El autor de Eros y Civilización, se sitúa en una revalorización de los logros históricos que el proyecto ilustrado ha conseguido. La ciencia y la técnica pueden ser liberadas del dominio irracional, que el neocapitalismo ha provocado al apropiarse privadamente de sus hallazgos. Así, en el final de la utopía, Marcuse replantea la imponente capacidad de transformación de la que dispone la especie humana.